Saludos, sobrinas y sobrinos del infortunio y la estadística. Soy Simona, la tía Mona, vocera del Gran Master Gorila. Y hoy venimos a hacer lo que casi nadie hace, una autopsia fría, partido por partido, sin paja, sin fe ciega, sin corazonadas y con una sola obsesión, reducir el margen de error humano. Estamos en diciembre de 2025, esa época donde el aguinaldo se te puede ir en dos cosas, en regalos o en decisiones mal tomadas. Y esta quiniela no está para jugar a ser poeta. Es el concurso 2312. Se vende del lunes 15 al viernes 19 de diciembre, hasta las 21 horas. Y los juegos se disputan del sábado 20 al lunes 22 de diciembre. O sea, calendario corto, presión alta y rotaciones escondidas en la sombra. Esto importa. La quiniela sencilla cuesta 15 pesos. La revancha cuesta 5 pesos. Pero el precio real no es ese. El precio real es tu atención. Porque el que no analiza, paga. Y el que analiza mal, paga doble. Ahora, escucha la lógica del Gran Master, porque aquí está la trampa más común. Mucha gente ve los numeritos de puntos al 14 de diciembre de 2025 y cree que ya resolvió el problema. Este tiene más puntos, entonces gana. No, sobrino. Eso es como creer que porque un carro trae más caballos, siempre gana la carrera, aunque traiga las llantas lisas y el chofer venga dormido. Los puntos sirven, sí, pero solo como una brújula, no como el mapa. El mapa se construye con contexto. Localía real, no la de nombre. Viaje y desgaste, sobre todo cuando mezclas ligas y ritmos tan distintos. Estilos que chocan, porque hay equipos que te dominan con pelota y hay equipos que te dominan sin tocarla, te asfixian con duelos, con faltas, con tiempo muerto disfrazado. Y algo que el Gran Master siempre repite, la motivación de calendario. Hay semanas donde un grande no necesita ganar bonito, solo necesita sobrevivir y eso cambia el partido completo. Aquí vamos a trabajar como cirujanos. Antes de tocar un pronóstico, vamos a preguntarnos 3 cosas que valen oro. Primera, ¿qué resultado necesita cada uno de verdad? No el que dice la afición, el que necesita la tabla, el vestidor y el entrenador para no meterse en problemas. Segunda, ¿quién impone su tipo de partido? Hay duelos donde el favorito es favorito solo si se juega a su ritmo. Si el rival logra embarrarlo en lodo, el favorito se vuelve humano. Tercera, ¿dónde está el precio del mercado? Porque a veces el favorito está tan caro en percepción que el valor real se esconde en la cobertura. Y aquí es donde entra la parte fina para Pro Bowl. No se trata de adivinar, se trata de decidir cuándo fijas y cuándo te cubres. Cuando el local es local, y cuando el local solo está rentando el estadio. Cuando el empate es un accidente, y cuando el empate es el resultado natural de 2 equipos que se cancelan. Y una cosa bien importante, sobrino. Esto no es una invitación a jugarte la vida. Esto es análisis probabilístico y de entretenimiento. El Gran Master no vende humo ni promete milagros. Promete método. Y el método no garantiza que no te peguen una sorpresa, pero sí garantiza que cuando te peguen, sepas por qué te pegaron, y no vuelvas a caer por la misma. Hoy la quiniela te mezcla Villarreal contra Barcelona, Elche contra Rayo Vallecano, Newcastle contra Chelsea, Tottenham contra Liverpool, Aston Villa contra Manchester United, Stuttgart contra Hoffenheim, y luego te manda a Alemania y a Países Bajos con partidos que muchos ni pelan, pero que son precisamente los que rompen boletos por ignorancia. Y la revancha viene con más veneno, Osasuna contra Alavés, Fulham contra Nottingham, Colonia contra Unión Berlín, Juventus contra Roma, Génova contra Atalanta, Nijmegen contra Ajax y Go Ahead Eagles contra Groningen. Puro choque con historia, o con trampa estadística, o con sesgo de nombre. Partido 1, Villarreal contra Barcelona. Este juego corresponde a la jornada 17 y está programado para el domingo 21 de diciembre de 2025, en el Estadio de la Cerámica, a las 4:15 de la tarde, hora de España. Villarreal Club de Fútbol. Ahora sí, la autopsia. En tu boleto, Barcelona llega con 43 puntos y Villarreal con 35. 8 puntos de diferencia no son un detallito, son una tendencia. Pero ojo, porque el lugar donde se juega importa. La Cerámica no es una cancha neutral, es una cancha que castiga distracciones. Y Barcelona viene en una semana donde el calendario aprieta. Traen Copa entre semana y luego este viaje a Villarreal. Eso no define el partido, pero sí cambia el tipo de partido que se puede dar. Fútbol Club Barcelona. La primera pregunta del Gran Master es simple. ¿Qué partido le conviene a cada uno? Villarreal, con 35 puntos, tiene un incentivo brutal.
Si le sacas puntos al gigante, no solo sumas, también lo frenas. Y cuando un equipo mediano o alto huele que puede morder al grande, suelen salir con un plan más agresivo de lo normal, sobre todo en casa. Villarreal no necesita dominar la pelota para lastimar. Le basta con morderte la salida, robarte 2 o 3 balones en zona peligrosa y convertirlo en caos. Barcelona, con 43, tiene otro tipo de obligación. No viene a sobrevivir. Viene a imponer ritmo, a controlar y a que el partido se juegue donde a ellos les conviene. Y cuando Barcelona logra eso, normalmente el rival se cansa de correr detrás de la pelota y comete el error que abre la puerta. El problema es que en partidos como este hay un factor que rompe el guión. La precisión bajo presión. Si Barcelona sale fino, el partido se inclina. Si sale impreciso por rotaciones, por cansancio o por nervio, Villarreal crece. Entonces, ¿cuál es el guión más probable? Te lo digo como lo ve el Gran Máster. Primer tiempo tenso, con Villarreal empujando por orgullo, por localía y por hambre. Barcelona con más posesión, pero midiendo el riesgo, porque el golpe que más duele es el que te meten cuando tú te creías dueño del balón. Y aquí viene el detalle matemático. Cuando un grande juega de visita contra un local con argumentos, la probabilidad de empate sube, aunque el grande siga siendo favorito. Por eso, para Pro Gol, mi recomendación principal no es romántica, es protectora. Doble a favor de Barcelona, empate o visita. Es la jugada que respeta el diferencial de puntos, y al mismo tiempo respeta el veneno de la localía. Si por presupuesto o por estrategia tú quieres jugar más agresivo, la fija sería visita, pero ahí ya estás aceptando que este partido te puede romper la quiniela si se vuelve un juego trabado. En Casillero 1, yo prefiero blindar y no regalarle el boleto al azar. Ahora, lectura de escenarios. Si Villarreal anota primero, el partido se vuelve peligroso para la quiniela sencilla, porque Barcelona se ve obligado a acelerar y eso abre espacios para transiciones y para que el local te genere sustos. Si Barcelona anota primero, el partido se vuelve más controlable, porque obligas a Villarreal a ir hacia adelante, y ahí el grande se siente cómodo castigando errores. Por eso este partido tiene dos caras. Y la moneda, muchas veces, se decide en detalles de concentración en los primeros 20 minutos. ¿Qué mercados alternos encajan con este tipo de partido? Dicho de forma responsable, como análisis, no como invitación. 1. Ambos equipos anotan. Tiene lógica cuando enfrentas a un local que no se va a encerrar todo el partido y a un visitante que por calidad normalmente fabrica ocasiones. 2. La línea de más de 2.5 goles puede tener valor si el juego se abre temprano, pero si el partido se queda 0-0 mucho rato, esa línea se complica. Aquí no hay que ser adivinos. Hay que entender el guión. 3. Tiros de esquina. Un Barcelona que ataca por bandas y un Villarreal que responde con llegadas suele generar corners, especialmente si el partido entra en modo asedio en el segundo tiempo. Y 4. Tarjetas. Este tipo de duelos, con fricción y con presión alta, suele subir el conteo de amarillas, sobre todo si se rompe el mediocampo y empiezan las faltas tácticas. Y ahora, el detalle que mucha gente ignora y por eso pierden. La semana previa. Barcelona tiene partido de Copa del Rey el martes 16 de diciembre, y este duelo contra Villarreal cae justo después. Fútbol Club Barcelona, eso significa que hay una probabilidad real de que el ritmo de Barcelona no sea el mismo durante los 90 minutos, aunque tengan mejor plantel. Y eso, sobrinos, es lo que convierte una visita obvia en una visita con trampa. Porque el fútbol no es solo calidad. También es energía, piernas y atención. Así que cierro el veredicto del Gran Máster, sin paja y sin vender humo. Pronóstico Pro Gol para el partido 1. Empate o visita. Si quieres ir por la jugada más agresiva. Visita. Casillero 2, Elche contra Rayo Vallecano. Aquí el Gran Máster huele un partido de esos que se deciden por detalles microscópicos, no por diferencias brutales. En tu boleto, Elche llega con 19 puntos y Rayo con 17. Es decir, están pegados. Y cuando dos equipos están tan cerca, el error humano del quinielero es creer que 2 puntos no significan nada. No. 2 puntos pueden significar una cosa muy específica. Uno ha sabido rascar aunque sea de a uno, y el otro ha dejado ir partidos que tenía en la mano. Esa es la diferencia real detrás del numerito. El primer filtro es la localía. Elche en casa no necesita ser espectacular para volverse incómodo. Un local de media tabla suele jugar con una idea sencilla. 0 regalos. Orden. Transiciones. Balón parado. Y obligar al visitante a ganarle con paciencia.
Elche, con esa ventaja mínima en puntos y con su gente, tiene incentivo para jugar un partido de control emocional. No volverse loco, no partirse en dos, no entrar en intercambio de golpes donde cualquiera te mete una puñalada. Rayo, por su naturaleza, suele ser un equipo que presiona, que te muerde arriba y que te quiere sacar el partido del guión. Eso es peligrosísimo para un local si el local es frágil saliendo con balón. Pero también es una espada de doble filo para el visitante, porque cuando presionas alto, si pierdes el duelo o te rompen la primera línea, te quedas corriendo hacia atrás como si te hubieran apagado la luz. Y ahí es donde el local encuentra oxígeno. Entonces, ¿qué tipo de partido es más probable? Te lo digo como lo ve el Gran Máster. Un primer tiempo cerrado, con mucha disputa por el centro, con pocas llegadas limpias y con una sensación constante de que nadie quiere cometer el primer pecado. Porque en duelos de paridad, el que recibe primero se desespera. Y el que se desespera, se equivoca. Por eso, en términos de probabilidad, el empate aquí no es un accidente. El empate es el resultado natural cuando dos equipos parejos se neutralizan y el visitante no tiene obligación de ir a matar desde el minuto 1. Y ojo, porque eso es exactamente lo que rompe quinielas. Mucha gente desprecia el empate por orgullo o por fe, y termina regalando el casillero. Ahora, el segundo filtro. ¿Qué necesita cada uno mentalmente? Elche, en casa, con una ligera ventaja de puntos, no necesita volverse héroe. Necesita no perder. Si no pierdes, sigues sumando, sigues respirando. Rayo, te visita, muchas veces firma el empate con sangre si el partido está trabado, porque un punto fuera de casa contra un rival directo vale más de lo que la gente cree. Eso nos lleva al veredicto operativo para ProGol. Este es un casillero de cobertura, no de valentía innecesaria. La lectura más sensata es doble, local o empate. ¿Por qué? Porque la localía pesa en un partido parejo, pero la forma más común de que esto se te vaya al demonio es que se quede trabado y termine dividido. Con ese doble, cubres los dos guiones más probables. Elche se impone por una, o se neutralizan y empatan. Y si tú me dices, tía Mona, quiero jugar agresivo, quiero la fija. La fija sería local, por la combinación de localía más ligera ventaja de puntos. Pero esa fija trae veneno. Porque si Rayo consigue un gol temprano por presión alta o por una pérdida tonta, entonces el partido cambia de dueño. Por eso, la fija es válida, pero no es la más inteligente si lo que buscas es proteger el boleto. Ahora, mercados alternos como lectura de inversión, no como invitación. Si el guión es el que describimos, partido cerrado, con miedo al error y con neutralización en media cancha, entonces el mercado más lógico suele ser menos de 2 goles y medio. También hay un mercado que muchas veces es oro en este tipo de juegos, menos de 3 goles y medio para un perfil más conservador. Porque el partido tendría que romperse de forma muy específica para irse a festival. Tarjetas. Cuando hay paridad y presión, sube la fricción. Los duelos se vuelven personales. Las faltas tácticas aparecen para cortar transiciones. Entonces, más de 4 tarjetas puede tener sentido, y más de 5 tarjetas no es una locura si el árbitro permite el contacto al inicio y luego quiere recuperar control sacando amarillas en cadena. Tiros de esquina. Aquí hay que ser más fino. Un partido cerrado no siempre genera muchos corners. Depende de cómo ataquen. Si los equipos atacan por fuera, cruzando centros, suben los tiros de esquina. Si atacan por dentro y se ahogan en el medio, bajan. Entonces, en corners yo no me caso sin ver el guión. Si tú crees que Rayo va a cargar por bandas y Elche va a responder con despejes, ahí sí se abre la puerta a un volumen decente de tiros de esquina. Si ves un partido trabado en el centro, el valor se va más hacia tarjetas y bajas de goles. La llave psicológica. El primer gol lo es todo. Si Elche pega primero, puede matar el partido con orden y reloj, obligando a Rayo a atacar más y exponerse. Si Rayo pega primero, Elche se ve obligado a salir de su cueva y ahí se vuelve más vulnerable. Por eso, el empate o el local no es solo una corazonada. Es una lectura de cuál equipo tiene más facilidad para imponer un partido de control cuando el marcador está igual. Pronóstico, local o empate. Casillero 3, Newcastle contra Chelsea. Este partido está programado para el sábado 20 de diciembre de 2025, en St. James Park, dentro de la jornada 17 de Premier League. Premier League. Ahora sí, la lectura fría del Gran Máster. En tu boleto, Newcastle llega con 22 puntos y Chelsea con 28. 6 puntos de diferencia es un escalón real, pero no es una sentencia.
En Inglaterra, 6 puntos se pueden evaporar en un mes si eliges mal tus batallas. Y este es el tipo de batalla donde el local no necesita ser mejor que tú, le basta con ser incómodo, intenso y con un estadio que aprieta. El guión más probable arranca así. Newcastle quiere un partido sucio en el buen sentido, duelos, segundas jugadas, empujarte a banda, obligarte a despejar, y que cada posesión tuya se sienta como cargar costales. Porque ahí el favorito se desespera y empieza a forzar pases que no existen. Chelsea, por su parte, si está por encima en puntos, suele buscar lo contrario. Controlar ritmo, bajar el volumen de caos, que el partido se juegue lejos de su área y que el local se canse de perseguir. Cuando Chelsea logra eso, el partido deja de ser de músculo y se vuelve de paciencia. La clave aquí es la primera media hora. Si Chelsea logra pasar esos primeros minutos sin regalar transiciones, el partido se inclina a su plan. Si Newcastle te roba 2 o 3 balones en salida y te mete el miedo, el partido se vuelve un combate de nervios y ahí el empate empieza a crecer como posibilidad matemática. Por eso este casillero es de cobertura inteligente. La visita puede ser superior en tabla, pero la localía aquí no es decorativa. Entonces, para ProGol, la lectura más sólida es empate o visita. Porque cubres los dos resultados que mejor encajan con el guión realista. Chelsea imponiéndose por calidad o control, o un empate de dientes apretados donde nadie rompe el candado. Si alguien quiere jugarlo agresivo, se puede ir fijo con la visita, pero que entienda el riesgo. El riesgo no es que Chelsea sea malo. El riesgo es el contexto del partido, estadio hostil, ritmo alto y un local que te puede sacar del libreto con una sola jugada emocional. Mercados alternos que hacen sentido por lógica de partido. Si esperas un duelo de Premier con choques y transiciones, hay dos rutas. Ruta 1, partido cerrado. Si crees que Chelsea va a bajar el ritmo, y Newcastle va a elegir no partirse en dos, entonces el escenario natural es pocos goles y mucha fricción. Ahí cobra sentido pensar en menos de 4 goles, y en un partido con varias tarjetas, porque cuando no puedes ganar con fútbol, ganas con faltas tácticas y con duelo. Ruta 2, partido que se abre. Si cae un gol temprano, especialmente en el primer tiempo, el juego se rompe. Newcastle se enciende en casa, Chelsea responde por obligación y ahí aparecen los espacios. En ese guión, sube la probabilidad de 3 o más goles totales y también sube la probabilidad de ambos equipos anotan, porque ninguno se va a conformar con guardar el resultado si queda mucho tiempo. Tiros de esquina. Este partido tiene buena pinta para generar córners si el local empuja por bandas y el visitante responde con centros y rechaces constantes. En un juego de ida y vuelta, 10 o más tiros de esquina es un número que aparece con frecuencia. En un juego trabado en medio, baja el volumen. Aquí manda el guión, no el deseo. Veredicto del Gran Máster para la quiniela. Empate o visita. Casillero 4, Tottenham contra Liverpool. Este partido está calendarizado para el sábado 20 de diciembre de 2025 en el Tottenham Hotspur Stadium, con arranque a las 5:30 de la tarde hora del Reino Unido. Tottenham Hotspur. Ahora sí, lectura del Gran Máster sin sentimentalismo. En tu boleto, Tottenham aparece con 22 puntos y Liverpool con 26. 4 puntos es diferencia real, pero no es un abismo. El tipo de diferencia que se explica más por consistencia que por superioridad aplastante. Y aquí viene lo importante. Tottenham de local no necesita dominarte 90 minutos para complicarte la vida. Le basta con convertir el partido en una guerra de ritmo, de bandas, de segundas jugadas, de presión emocional. Liverpool, cuando está por encima en tabla, suele ganar por algo mucho más frío. Control, paciencia y gol en el momento exacto para matar la ansiedad del estadio. Este es un partido de guión, no de nombres. El primer corte del análisis está en la pregunta más simple. ¿Quién logra imponer el ritmo? Si Liverpool logra que el partido se juegue a su tempo, Tottenham empieza a perder oxígeno, se parte y ahí aparecen los espacios para que el visitante cobre. Si Tottenham logra que sea un partido de ida y vuelta, con robos altos y transiciones, entonces el partido se vuelve moneda al aire con ventaja emocional del local. La segunda llave del partido es cómo responde Tottenham cuando el visitante se pone arriba en el marcador. Hay equipos que reciben el golpe y se vuelven ordenados para sobrevivir. Y hay equipos que reciben el golpe y se lanzan a lo bruto, dejando autopistas atrás. Si Tottenham cae en esa trampa, Liverpool puede hacer daño de nuevo. Pero si Tottenham logra empatar rápido, este estadio puede convertir los últimos 30 minutos en caos y ahí el empate se vuelve un resultado muy probable.
Entonces, para Pro Gol, el veredicto del Grand Master es este. La jugada inteligente es cubrirse con empate o visita. Porque Liverpool trae mejor puntuación y más consistencia, pero la localía de Tottenham y el tipo de partido que provoca hacen que el empate sea un riesgo matemático demasiado grande como para ignorarlo. Si alguien quiere clavarlo fijo, la visita es la elección lógica. Pero ojo, esa lógica se sostiene solo si Liverpool no se engancha en el partido emocional. Si se engancha, el empate empieza a oler fuerte. Lecturas de mercado que sí tienen lógica. En goles, este cruce tiende a ofrecer dos rutas. Ruta 1, partido abierto. Si hay gol temprano, sobre todo antes del minuto 30, sube la probabilidad de un partido de 3 goles o más, porque Tottenham empuja y Liverpool castiga los espacios. Ruta 2, partido tenso. Si el primer tiempo se va sin goles o con un 1-0 muy temprano y luego se enfría, el partido puede caer en una batalla de control donde la línea de menos de 4 goles tiene sentido, porque ninguno querrá regalar el primer error grande. Tiros de esquina. Tottenham en casa empuja por bandas, Liverpool responde con bloqueos y despejes y eso suele inflar la cuenta de corners. Si el partido se juega mucho en las orillas, más de 9 tiros de esquina y medio es una lectura coherente. Si el partido se traba en el centro y se vuelve ajedrez, baja el volumen. Tarjetas. Cuando hay presión de estadio, cambios de ritmo y transiciones, aparecen las faltas tácticas. No es un partido garantizado de guerra, pero sí es un partido con perfil para que el árbitro tenga trabajo, sobre todo si el marcador está corto y cada balón dividido vale oro. Veredicto final para tu casillero 4. Empate o visita. Casillero 5, Aston Villa contra Manchester United. En este partido, el Grand Master te pide que te quites un sesgo de la cabeza antes de empezar. El sesgo del escudo. Porque si tú ves Manchester United y tu cerebro automáticamente escucha gigante, ahí es donde pierdes dinero. No porque United no pueda ganar, sino porque tu mente lo sobrevalora por reflejo. Y este boleto, por cómo vienen los puntos, te está gritando una cosa incómoda. Aston Villa llega con 33 puntos y Manchester United con 25. 8 puntos de diferencia. Eso no es una casualidad. Eso es rendimiento acumulado. Ahora, la pregunta correcta no es quién tiene más nombre. La pregunta correcta es quién controla el tipo de partido. Aston Villa, cuando juega en casa y viene arriba en tabla, normalmente no tiene necesidad de regalarse. Puede elegir un partido de presión medida, de ataques con paciencia y de castigar errores. Eso es clave, porque el peor escenario para un visitante grande es cuando el local no se vuelve loco. Cuando el local no se abre. Cuando el local te dice, si quieres ganarme, ven y demuéstralo, pero sin que yo te regale transiciones. Manchester United, de visita, suele tener dos caras. La cara de orden, donde intenta controlar sin arriesgar demasiado, y busca pegar primero para apagar el estadio. Y la cara de ansiedad, donde se acelera, pierde el medio, se parte en dos y empieza a vivir de chispazos. En ese segundo escenario, el partido se vuelve peligroso para ellos, porque Villa en casa suele oler sangre cuando el rival se desordena. El Grand Master aquí mira el tablero y detecta un choque de necesidades. Villa tiene más puntos, entonces su prioridad natural es no cometer un error tonto. United tiene menos puntos, entonces su presión psicológica es mayor, porque un empate en campo difícil puede ser negocio, pero una derrota los deja más lejos y les mete ruido en la semana. Esa diferencia de presión cambia el partido. El equipo que llega con más urgencia suele forzar más de la cuenta, y el que llega con más tranquilidad suele elegir mejor los momentos. Por eso el primer tiempo es la llave. Si United empieza dominando sin que le generen sustos, el partido se acomoda a su plan. Si Villa empieza ganando duelos, metiendo intensidad sin perder el orden y empujando a United a jugar incómodo, entonces el partido se inclina a favor del local o se vuelve un empate de desgaste. Y aquí viene lo que realmente rompe quinielas. El empate. Mucha gente odia la X porque siente que es no decidir. Error. En partidos donde el local es fuerte y el visitante es grande pero irregular, el empate es un resultado estadísticamente lógico. Porque Villa no se va a partir por orgullo si no lo necesita, y United muchas veces firma un punto fuera de casa si el partido está trabado. El empate aparece cuando ambos se cancelan y ninguno encuentra un segundo golpe. Entonces, para Pro Gol, la lectura de inversión del Grand Master es clara. Esto es un casillero para cubrir. Local o empate. Si tú lo clavas fijo al local, tiene sentido por la tabla y por la localía. Pero no es un regalo.
Porque Manchester United tiene capacidad para robarte un partido con un momento de calidad, con un error tuyo, con una jugada aislada. Y ahí es donde la gente se enoja, como si fuera brujería, cuando en realidad era el riesgo que aceptaste al fijarlo. Si tú lo cubres con local o empate, te proteges contra el guión más común de este tipo de partidos. Villa imponiéndose por control o por desgaste, o un empate cerrado donde ninguno logra romper la estructura del otro. Triple. Cuando tendría sentido un triple aquí. Solo si tú percibes que es una semana de alta incertidumbre para ambos equipos, o si estás armando una estrategia donde necesitas cubrir uno o dos partidos de nombre porque vas a fijar sorpresas en otros casilleros. Pero si hablamos de eficiencia, el triple se siente caro. Aquí el doble local o empate normalmente es la mejor relación entre riesgo y cobertura. Ahora, alternativas de mercado para quien analiza probabilidades en formato de inversión deportiva, sin promesas y sin incitar. Si tu guión mental es partido tenso, con respeto, con ambos cuidando no equivocarse, entonces las bajas de 2,5 goles son coherentes. Porque ese tipo de partido suele irse a 1-0, 1-1 o 0-0. Si tu guión mental es partido que se rompe temprano, con un gol en los primeros 20 o 30 minutos, entonces el over de 2,5 goles se vuelve más viable, porque el que va abajo se ve obligado a abrirse y el partido se convierte en transiciones y espacios. Ambos equipos anotan. Tiene lógica moderada, no absoluta. ¿Por qué? Porque Villa en casa suele generar, y United, incluso cuando sufre, suele encontrar una o dos ocasiones claras. Pero si el partido cae en bloqueo táctico, el ambos anotan se complica. Es de esos mercados que dependen muchísimo de si el primer gol llega temprano o tarde. Tiros de esquina. Este tipo de duelo suele generar córner si el local empuja por fuera y el visitante responde cerrando y despejando. Si se juega mucho por bandas, 9 o más tiros de esquina totales es un rango plausible. Si se juega mucho por dentro y se vuelve choque de mediocampo, baja el volumen. Tarjetas. Partido de Premier, con duelos, con presión y con cambios de ritmo. Aquí sí hay una lógica para pensar en un conteo decente de amarillas, sobre todo si el marcador está corto y aparecen faltas tácticas para cortar contragolpes. No necesariamente una guerra, pero sí un partido donde el árbitro puede tener que imponer orden. La llave final del Grand Master, la que te deja dinero o te lo quita. El primer gol. Si Villa pega primero, el partido se vuelve ideal para ellos, porque pueden elegir control y reloj, obligando a United a atacar con más riesgo. Si United pega primero, Villa se ve obligado a empujar más, y ahí el partido se abre y cualquier cosa puede pasar, incluso una remontada o un empate dramático. Veredicto pro gol, Casillero 5. Local o empate. Casillero 6, Stuttgart contra Hoffenheim. Este partido es Bundesliga, jornada 15, y se juega el sábado 20 de diciembre de 2025 a las 3:30 de la tarde, hora de Alemania, en Stuttgart. Además, es el último partido antes del parón invernal para el local, o sea, el típico juego donde nadie quiere irse de vacaciones con cara de menso. En tu boleto, Stuttgart llega con 25 puntos y Hoffenheim con 26. Un punto de diferencia. Eso no es casi nada. Eso es una señal matemática de paridad. Cuando la distancia es de un punto, el empate deja de ser un accidente y se convierte en un resultado natural, porque cualquier detalle, un balón parado, una pérdida tonta, una atajada, define todo. Y cuando los dos saben que el otro está igual de cerca, la prioridad cambia. No es un partido para regalarse. Es un partido para no cometer el primer pecado. Ahora, la localía aquí sí pesa. Stuttgart en casa tiene un factor que en Alemania se siente de verdad: ritmo, empuje, y esa presión ambiental que hace que el visitante juegue con el freno de mano durante los primeros 20 minutos. Hoffenheim, como visitante, tiene un incentivo bien claro: aguantar el arranque, enfriar la sangre del estadio y hacer que el partido se vuelva de ajedrez. Si lo logra, el empate empieza a crecer. Si no lo logra y Stuttgart encuentra un gol temprano, el partido cambia de dueño porque obliga al visitante a abrirse y a correr riesgos. El guión más probable, visto con ojos fríos, es este. Primer tiempo cerrado, mucho duelo en medio, poco espacio limpio, y dos equipos midiendo cuándo acelerar. Porque también hay un factor de calendario. Es la última antes del descanso, y eso suele volver a los equipos un poquito más conservadores en la gestión del riesgo, especialmente si el partido va empatado entrando al segundo tiempo. Nadie quiere una derrota absurda antes de parar. Y nadie quiere regalar una lesión por una imprudencia emocional. Entonces, ¿cómo se traduce esto a pro gol, sin fantasías?
Para el Grandmaster, este es un casillero de doble, no de fija caprichosa. Local o empate. ¿Por qué? Porque el punto a punto en la tabla te grita paridad, pero la localía te da un pequeño sesgo a favor de Stuttgart. Esa combinación es clásica para doble. Cubres el escenario donde Stuttgart se impone por empuje y control y cubres el escenario donde se anulan y se reparten puntos. La visita sola, fija, se puede, pero es la decisión más frágil. Necesitas que Hoffenheim no solo sea ligeramente mejor, necesitas que sea capaz de silenciar el estadio y de sostener el plan 90 minutos. Y eso, en un partido de paridad, es pedir mucho. Triple. Solo lo consideraría si tu estrategia global ya viene llena de fijas riesgosas en otros casilleros y necesitas comprar seguridad en uno de los más parejos. Pero por eficiencia, el doble local o empate es lo más lógico. Lecturas de mercado para quien opera probabilidades, no promesas. Si tú crees en el guión de paridad y respeto, el menos de 3.5 goles es una lectura coherente, porque no necesitas un festival para que uno gane. Te basta un 1-0 o un 1-1. Si tú crees que habrá gol temprano, sobre todo antes del minuto 30, entonces sí se abre la puerta a más de 2.5 goles, porque el que va abajo se ve obligado a estirar líneas y ahí empiezan los espacios y las transiciones. Ambos equipos anotan. Tiene lógica moderada en un duelo parejo, porque en partidos de espejo muchas veces los dos se hacen daño, pero no es una certeza, depende de una sola cosa, el primer gol. Si llega temprano, sube esa probabilidad. Si tarda demasiado, baja y el partido se puede ir a un 1-0. Tiros de esquina. Este partido tiende a tener valor en corners si el juego se carga a bandas, porque cuando hay paridad y nadie puede entrar por dentro, la salida fácil es el centro y el rechazo y ahí los corners se acumulan. Si el partido se juega más por el centro, con mucho choque y poca profundidad, el volumen de corners baja. Aquí manda el estilo del partido, no el nombre del equipo. Tarjetas. Por paridad y por duelo, es razonable esperar un partido con faltas tácticas, sobre todo si el marcador está corto y hay transiciones que cortar. No necesariamente una guerra, pero sí un partido de fricción. Pronóstico pro gol, local o empate. Casillero 7, Wolfsburgo contra Friburgo. Este partido es Bundesliga, jornada 15, se juega el sábado 20 de diciembre de 2025 en el Volkswagen Arena. En tu boleto, Wolfsburgo llega con 15 puntos y Friburgo con 17. 2 puntos. Eso no es distancia de uno, es mucho mejor. Es distancia de están en el mismo pantano, pero uno respira un poquito más arriba. Y aquí es donde el Grandmaster te hace la cirugía mental. Este casillero no se analiza con nombres, se analiza con contexto. Porque el dato que cambia la película es que Wolfsburgo viene levantando la cabeza, con un triunfo fuerte fuera de casa y una racha reciente donde por fin dejó de sangrar puntos tan fácil. Pero Friburgo tiene un veneno silencioso. No es el típico equipo que te aplasta y te mete 4. Es el equipo que te desespera. Te deja jugar, te enfría, y te empuja a un partido de márgenes mínimos. De hecho, trae una tendencia clarita a empatar, de los que más empates acumulan en la temporada hasta ahora. Eso, para Quiniela, es oro y también es trampa, porque la gente odia la X, y aquí la X está viva. Ahora, el guión más probable por matemática pura es este. Wolfsburgo, de local, va a querer convertir el partido en presión y ritmo, porque cuando vienes en modo resurrección, lo peor que puedes hacer es jugar un partido lento y mental, donde el rival te hace pensar. En cambio Friburgo, por su perfil, va a querer exactamente lo contrario. Partido de control emocional, pocas concesiones, que el estadio se canse, y que el error lo cometa el local por ansiedad. Ese choque de intenciones suele producir dos cosas. O empate, o victoria por la mínima de quien meta el primer golpe y sepa cerrar. Y aquí entra el antecedente que no debes ignorar. El duelo más reciente entre ellos se resolvió por un solo gol a favor de Friburgo. Y en el historial general también hay un bloque importante de empates. Eso no te garantiza nada, pero sí te dibuja una tendencia de partidos cerrados, de a ver quién se equivoca primero. Entonces, ¿cómo lo juega el Grandmaster en Pro Gol? Este es casillero de cobertura, no de héroes. La elección más eficiente es empate o visita. ¿Por qué? Porque Friburgo trae esa inercia de empates, y además viene de sacar un resultado donde mostró que sabe sobrevivir y remontar mentalmente cuando se complica. Wolfsburgo viene mejorando, sí, pero todavía está en esa fase donde un partido bueno no significa estabilidad total. Si tú quieres fijar algo, la fija más lógica no es el local.
La fija más lógica es el empate, porque combina paridad de puntos, tendencia del visitante a dividir y un tipo de juego que suele cerrarse. Pero fijar empate siempre es jugar con fuego. En quiniela, el empate es el resultado más valioso y el más traicionero. Por eso, el doble X2 es la jugada fría. Y si andas armado con presupuesto para blindar un casillero verdaderamente venenoso, este es candidato a triple. No porque sea imposible leerlo, sino porque en partidos así, un penal, una roja, un rebote, te rompe la narrativa y te rompe el boleto. Lecturas de mercado, como análisis de probabilidad, no como promesa. Si el partido se mantiene en el guión de margen mínimo, hay dos opciones coherentes. Bajas de 2,5 goles, o una versión más conservadora como menos de 3,5, porque todo te huele a 1-0, 1-1 o 0-0. Si el primer gol cae temprano, ahí sí se abre la puerta a que el partido se ensucie y suba el total, pero el punto de partida no es festival. Tarjetas. Este tipo de partido, con local empujando y visitante enfriando, suele generar faltas tácticas para cortar ritmo. No te prometo guerra, pero sí hay lógica para pensar en un conteo decente de amarillas si el marcador está corto y el partido se juega con nervio. Tiros de esquina. Depende del plan. Si Wolfsburgo carga por bandas y Friburgo se defiende despejando, los corners suben. Si el juego se amarra en el centro, bajan. Aquí no se apuesta con fe, aquí se apuesta con guión. Veredicto pro gol, casillero 7. Empate o visita. Casillero 8, Augsburg contra Werder Bremen. Aquí el Gran Master te avisa desde el minuto 0. Este es el típico partido donde la gente pierde por una razón bien humana. Se dejan hipnotizar por la localía, o se dejan hipnotizar por el nombre del visitante y se van de cabeza sin ver la foto completa. Y la foto completa, en tu boleto, dice esto. Augsburg llega con 13 puntos. Werder Bremen llega con 16. Son 3 puntos de diferencia. Eso no es una paliza, pero sí es un escalón. Y cuando hay un escalón, la pregunta correcta no es quién me gusta más. La pregunta correcta es quién tiene más estabilidad para no autodestruirse en 90 minutos. Augsburg con 13 puntos está en modo supervivencia. Eso se traduce en un tipo de partido muy específico. Equipo que no puede darse el lujo de jugar bonito si jugar bonito significa regalarte un contragolpe. Entonces, en casa, suele buscar un guión de partido práctico. Orden primero. Duelos. Balón parado. Y exprimir el error del rival. No te van a regalar espacios de forma voluntaria porque no tienen colchón en la tabla. Eso vuelve el partido incómodo, especialmente para un visitante que llega creyendo que por ser mejor ya ganó. Werder Bremen con 16 puntos trae un poquito más de aire, pero tampoco viene a pasear. Ese aire extra a veces se nota en una cosa. Toman mejores decisiones. No se aceleran tanto. Y eso en un partido parejo pesa como oro. Porque estos juegos se definen por ansiedad. El que entra ansioso, regala un pase en salida, se equivoca en un despeje, hace una falta tonta cerca del área. Y listo. Ya perdiste el partido sin que el rival te haya dominado. Entonces el guión más probable, con frialdad matemática, es partido de margen mínimo. No huele a festival. Huele a partido de 1-0, o 1-1, o incluso 0-0 si ambos se neutralizan y les tiembla la mano para arriesgar. ¿Por qué? Porque Augsburg necesita puntos, pero no puede irse al suicidio táctico. Y Werder Bremen, con ligera ventaja en tabla, si el partido se pone áspero y se cierra, no tiene ningún incentivo para volverse loco. Un punto fuera de casa, contra un rival directo, es negocio silencioso. Aquí entra el segundo filtro del Gran Master. ¿Qué resultado doloroso acepta cada uno? Augsburg, siendo local, un empate le sabe a poco, pero no lo desprecia si el partido venía peligroso. Werder Bremen, siendo visitante, el empate lo acepta con facilidad si no está dominando. Esa asimetría hace que el empate sea una posibilidad muy viva. No como accidente, como resultado natural de dos equipos cuidándose de no perder. Por eso, para Pro Gol, este casillero se juega con inteligencia de cobertura. Empate o visita. Esa es la jugada fría. Porque respetas el pequeño escalón de puntos a favor de Werder, y al mismo tiempo respetas el guión de partido cerrado donde el empate aparece sin pedir permiso. Si tú quieres jugar agresivo, la fija más lógica es la visita. Pero que quede claro el riesgo real. No es que Augsburg sea una maravilla. El riesgo real es que en estos partidos, la localía y el balón parado te roban el punto o te roban el partido con una sola jugada.
Entonces, fija visita es decisión valiente, sí, pero no es decisión blindada. Si tú quieres jugar contrarian y fijar el local, solo lo haría bajo una condición mental. Que estés buscando una sorpresa controlada porque en otros casilleros ya vas a ir con muchos favoritos y necesitas diferenciarte. Pero que sepas lo que estás comprando. Estás comprando incertidumbre. Porque Augsburg con 13 puntos no es garantía de estabilidad. Es más bien una señal de que vive al borde. Y vivir al borde significa que un error te mata. Triple. Este es uno de los casilleros donde un triple sí puede tener sentido si tu estrategia global lo permite. No porque sea imposible leerlo, sino porque el rango de resultados real es amplio cuando dos equipos de ese nivel se encuentran. Un penal, una roja, un rebote, un gol de balón parado, y el análisis se dobla. En partidos de élite, el mejor gana más veces. En partidos de media tabla hacia abajo, gana el que comete menos errores, y eso es más volátil. Lectura de mercados, en modo inversión y probabilidad, sin prometer milagros. Si tú compras el guión de partido cerrado, la lectura más coherente es menos de 2 goles y medio. Porque ninguno trae la obligación táctica de convertir esto en tiroteo. Y si el partido se queda empatado mucho tiempo, el miedo a equivocarse crece y los minutos se vuelven pesados. También hay una lectura conservadora todavía más estable, menos de 3 goles y medio, porque te cubre incluso si cae un 2-1 accidental, que puede pasar por errores, no por dominio. Tarjetas. Este tipo de duelo tiene lógica para un conteo de amarillas decente. ¿Por qué? Porque hay mucho duelo, mucha disputa por segundas pelotas y muchas faltas tácticas cuando el partido se rompe en transiciones cortas. No te digo guerra, pero sí partido de fricción. Tiros de esquina. Aquí depende del plan. Si Augsburg carga por fuera buscando centros y Werder responde despejando, los corners suben. Si el partido se queda atorado en el centro, con choques y poca profundidad, los corners bajan. Es un mercado que no se adivina por puntos, se deduce por guión. La llave final del Grand Master es el primer gol. Si Augsburg anota primero, el partido se vuelve exactamente lo que ellos quieren, orden y reloj, y Werder Bremen se ve obligado a abrirse un poco, ahí es donde pueden aparecer espacios y el juego puede moverse hacia el empate o hacia un segundo gol. Si Werder Bremen anota primero, Augsburg se ve obligado a tomar riesgos que normalmente no quiere tomar, y ahí la visita puede matar el partido con control y contragolpe. Veredicto pro gol, casillero 8. Empate o visita. Casillero 9, Hamburgo contra Frankfurt. En el boleto aparece este cruce con Hamburgo en 15 puntos y Frankfurt en 24. Con la información del boleto puedo analizar la lógica del partido, pero no voy a afirmar fecha, torneo ni detalles finos de plantillas porque eso solo se dice cuando está verificado. Ahora sí, la autopsia del Grand Master. 9 puntos de diferencia es mucho en una liga pareja. No es una ventaja de un día bueno, es una ventaja de funcionamiento. Frankfurt, por tabla, llega con más estabilidad. Más capacidad de competir 90 minutos sin regalar el partido por ansiedad. Hamburgo, con 15 puntos, está en modo supervivencia. Y ese modo tiene dos caras. A veces te vuelve un equipo feroz que muerde por desesperación. Y a veces te vuelve un equipo que juega con miedo, que se amarra, que no quiere equivocarse, y termina equivocándose igual. Aquí la clave no es el nombre. La clave es el tipo de partido que se va a imponer. Hamburgo, por localía, va a querer un partido de contacto, de duelos, de empuje emocional, de segundas pelotas y de balón parado. Porque cuando tienes menos puntos, tu forma más eficiente de competir contra un rival más estable es ensuciarle el ritmo y obligarlo a jugar incómodo. Frankfurt, con más puntos, va a querer lo contrario. Partido controlado, sin intercambio de golpes, sin perder la cabeza en la presión del estadio y buscando el error del local cuando el local se canse de empujar sin premio. Por eso el primer tramo es determinante. Si Frankfurt sobrevive los primeros 20 o 30 minutos sin conceder una jugada clara, el partido se empieza a inclinar hacia su plan. Porque el local se desespera. Y en esa desesperación aparecen dos cosas. Faltas tontas cerca del área o pérdidas en salida por querer jugar rápido. Ese es el alimento del equipo que llega mejor en tabla. Pero si Hamburgo consigue gol temprano, cambia todo. Porque le das al estadio un motivo para creer, y obligas a Frankfurt a acelerar. Y cuando un equipo estable acelera en cancha ajena, se expone más. Ese es el único escenario donde la sorpresa del local se vuelve realmente viable. Entonces, ¿cómo se traduce esto a pro gol con inteligencia?
Este es un casillero donde la visita tiene lógica por puntos, pero la localía no es decorativa. La jugada fría, la de proteger el boleto, es empate o visita. Porque cubres el escenario donde Frankfurt impone su estabilidad y se lleva el resultado, y cubres el escenario donde Hamburgo se deja el alma, traba el partido y lo deja en reparto. Si necesitas una fija por estrategia global, la fija más lógica es visita. No por fe, por matemática de tabla. Pero entiende el costo. Si el partido se convierte en guerra emocional y Hamburgo lo vuelve un juego de choques, la X se vuelve peligrosa. Por eso el doble es la inversión más sensata. En lectura de mercados, sin prometer nada y solo por lógica. Este partido huele a margen corto. Menos de 3 goles y medio tiene coherencia, porque el favorito suele gestionar y el local suele jugar con nervio. El menos de 2 goles y medio depende del guión. Si el partido se mantiene cerrado y el primer gol tarda, esa línea se fortalece. Si hay gol temprano, se debilita. Tarjetas también tiene lógica. Cuando el local necesita puntos y el visitante quiere enfriar, aparecen faltas tácticas para cortar transiciones. Y cuando el partido se aprieta, el árbitro se vuelve protagonista. Tiros de esquina depende de cómo ataquen. Si Hamburgo carga por bandas y Frankfurt responde despejando, el conteo sube. Si el partido se atora en el centro con mucha disputa y poca profundidad, baja. No se adivina por puntos, se deduce por el guión que tú veas en tu cabeza. Veredicto del Gran Master para Casillero 9. Empate o visita. Casillero 10, Heracles contra Heerenveen. Este partido sí corresponde al fin de semana del boleto. Se juega en Almelo, en el Lacito Stadion, el sábado 20 de diciembre de 2025, y además es el último partido en casa antes de la pausa invernal. Ahora, autopsia del Gran Master con números fríos. En tu boleto, Heracles llega con 14 puntos y Heerenveen con 20. 6 puntos de diferencia es una distancia real en esta fase de temporada, porque normalmente habla de dos cosas. 1. ¿Quién ha sido más estable semana tras semana? 2. ¿Quién se equivoca menos cuando el partido se pone tenso? Heracles, con 14 puntos, está en modo supervivencia. Eso no significa que juegue peor todo el tiempo. Significa que vive en el filo. Y vivir en el filo tiene un patrón. Cuando el plan A no funciona rápido, aparece la ansiedad. La ansiedad te empuja a forzar pases, a colgar balones sin ventaja, a hacer faltas tontas y a regalar transiciones. Pero cuando ese mismo equipo consigue un golpe temprano, se vuelve otro animal. Se compacta, muerde y convierte el partido en una pelea de desgaste donde el rival se desespera. Heerenveen, con 20, suele tener un margen mental distinto. No necesita ganar con prisa. Puede aceptar fases del partido donde no domina, puede enfriar al estadio, y puede esperar el error del local. Esa paciencia es veneno puro contra equipos de abajo, porque el de abajo siente que necesita el resultado y se abre cuando no debe. La localía aquí no es adorno. En el último partido antes del descanso, el estadio empuja, el equipo local aprieta y el partido arranca con electricidad. El Gran Master lo traduce así. Los primeros 20 o 30 minutos son la trampa. Si Heerenveen lo supera sin conceder una ocasión clara, el partido empieza a inclinarse hacia el escenario más probable, que es que el visitante no pierde. Porque el reloj se vuelve enemigo del que tiene urgencia. Entonces, ¿qué resultado es el más lógico como inversión de quiniela? Empate o visita. Porque cubre los dos guiones que más se repiten en estos choques. Heerenveen siendo más estable se lleva el partido por control, o el juego se vuelve áspero, cortado, y termina en división de puntos. La victoria directa del visitante es viable si quieres jugar agresivo, pero no es una fija blindada, porque el factor local más la urgencia del Heracles pueden fabricar un partido raro de un solo gol, de balón parado o de error. Por eso, el doble es la forma inteligente de respetar tablas sin regalarte a la sorpresa. Si tú estás armando una estrategia donde necesitas comprar seguridad porque ya vas a clavar sorpresas en otros casilleros, este juego sí puede ser candidato a triple. No porque no se pueda leer, sino porque el rango de resultados se amplía cuando un equipo de abajo juega su último partido en casa antes del parón, y el de arriba llega con la presión de no fallar. Es el tipo de escenario donde un penal, una roja o un rebote cambia todo y te rompe el pronóstico perfecto. Ahora, lecturas de mercado con lógica, sin vender milagros. En este partido hay dos rutas claras. Ruta 1, partido con tensión y control.
Si Heerenveen prioriza no perder y Heracles se cuida de no suicidarse, entonces tiene sentido pensar en menos de 3 goles y medio, porque el partido se puede ir a 1-0, 1-1 o 2-1 sin volverse festival. Ruta 2, partido que se rompe temprano. Si cae un gol rápido, especialmente del local, el guión cambia. Heerenveen se ve obligado a empujar más y ahí aparecen espacios. En ese escenario sube mucho la probabilidad de que haya goles de ambos lados, porque el local normalmente no aguanta 90 minutos defendiendo sin conceder. Y si el gol temprano es del visitante, Heracles se abre por desesperación y el partido puede tomar forma de contragolpes y llegadas claras. En enfrentamientos directos recientes se han repartido puntos, y no siempre ha sido un partido de goleada. Eso refuerza la idea de que el empate está vivo y que el margen suele ser corto. Tiros de esquina. Si el local empuja por fuera y el visitante responde cerrando y despejando, los corners suben y un rango alto puede ser coherente. Si el partido se traba en el centro con mucha disputa y pocas llegadas limpias, el volumen baja. No es un mercado de puntos, es un mercado de guión. Tarjetas. En un juego de urgencia contra paciencia, aparecen muchas faltas tácticas. El local corta para que el rival no salga limpio, el visitante corta para apagar transiciones. No necesitas que sea una guerra para que salgan amarillas, basta con que el marcador esté corto y el partido tenga nervio. Veredicto pro gol, Casillero 10. Empate o visita. Casillero 11, Excelsior contra PEC Zwolle. Este partido se juega el sábado 20 de diciembre de 2025, en Rotterdam, en el Stadion Woudenstein, y es literalmente el cierre del año para ambos. Eso importa, porque el último partido antes del corte invernal casi siempre se juega con una mezcla rara de urgencia y miedo. Urgencia por irse de vacaciones con puntos, y miedo por no hacer una tontería que te persiga 2 semanas. Ahora sí, números del boleto. Excelsior llega con 16 puntos y PEC Zwolle con 19. La diferencia es de 3 puntos. No es un abismo, pero sí es un escalón. Y ese escalón suele marcar una cosa muy concreta. El visitante ha sido un poco más estable. No necesariamente más brillante, pero sí más constante evitando autogoles mentales. El Grand Master lo traduce a guión de partido así. Excelsior, por ser local y por estar por debajo, necesita que el partido tenga emoción y momentum. Necesita que el estadio se encienda, que el ritmo suba, que el rival se sienta incómodo. Porque en partidos de media tabla hacia abajo, la superioridad real casi nunca se impone por posesión bonita. Se impone por errores. Y el local busca provocarlos con presión emocional y con intensidad. PEC Zwolle, con esa ventaja corta de puntos, no tiene por qué volverse loco. Su plan lógico es sobrevivir el primer empuje del estadio, enfriar y empezar a cosechar el partido con paciencia. El visitante que llega un poquito mejor suele buscar el mismo crimen perfecto. Que el local se canse de empujar sin premio, se abra de más y en la primera transición o balón parado, cobrar. Por eso este casillero huele a 2 resultados dominantes. Empate o visita. Y te digo por qué, sin cuento. Primero, porque 3 puntos es el tipo de diferencia donde el empate es negocio para el visitante si el partido se pone áspero. Segundo, porque el local muchas veces no puede sostener el ritmo alto todo el partido y termina partiéndose. Y cuando te partes, el rival con más estabilidad te castiga. Aquí hay un dato fino que me gusta para quiniela. En esta temporada, PEC Zwolle ha empatado más veces que Excelsior y Excelsior ha tendido más a partidos de blanco o negro, ganar o perder. Eso significa que la X está viva por el perfil del visitante, pero también significa que si el partido se vuelve de golpes, Excelsior puede regalarte el resultado por irse de más o ganarlo si pega primero. Por eso el doble es la jugada fría. Entonces, para Pro Gol, la recomendación base del Grand Master es doble, empate o visita. Si tú quieres clavarlo fijo, la fija con más lógica matemática es la visita, porque el escalón de puntos y la tendencia de estabilidad suelen pesar. Pero no lo llames seguro, porque la localía en este tipo de cruces puede convertir el partido en una moneda al aire si el local se pone arriba temprano. Si tú tienes presupuesto para blindar partidos venenosos, este también puede ser candidato a triple, precisamente porque 3 puntos es zona de incertidumbre. No estás hablando de un favorito de élite contra un colero moribundo. Estás hablando de 2 equipos que se pueden lastimar con un error, un penal o un balón parado. Lecturas de mercado, en modo inversión deportiva. Si tú compras el guión de partido abierto, típico de liga neerlandesa, entonces el ambos equipos anotan tiene lógica, porque los dos traen números de defensa vulnerables y partidos con altibajos.
Y el over de 2.5 goles también se vuelve coherente si cae un gol temprano. Si el primer gol llega antes del minuto 30, este partido tiene pinta de romperse. Si tú compras el guión contrario, partido tenso por ser cierre de año, donde nadie quiere irse con una tragedia, entonces una línea más conservadora como menos de 3.5 goles puede ser la jugada sensata, porque te cubre escenarios de 1-0, 1-1 o 2-1 sin pedir festival. Tiros de esquina. Si Excelsior se va por bandas buscando centros para empujar al visitante, y PEC responde defendiendo y despejando, el conteo de corners puede subir a rangos altos. Si el partido se amarra en el centro y se vuelve duelo de segunda pelota, baja el volumen. Aquí manda el guión, no el nombre. La llave final del Grand Master es el primer golpe. Si Excelsior marca primero, el estadio se convierte en gasolina, y el visitante se ve obligado a arriesgar más de lo que quería. Ahí se abren dos puertas, o el local aguanta y cobra, o el partido se rompe y terminan en intercambio de goles. Si PEC marca primero, el partido se vuelve ideal para el visitante, porque obliga al local a abrirse con ansiedad y ahí aparecen los espacios para matar el resultado. Veredicto pro gol, Casillero 11. Empate o visita. Casillero 12, Estrela contra Moreirense. Este partido sí es del fin de semana del boleto. Está programado para el sábado 20 de diciembre de 2025 por la noche, en casa del Estrela. Liga Portugal. Ahora sí, la autopsia sin sentimientos. En tu boleto, Estrela trae 14 puntos y Moreirense trae 20. 6 puntos de diferencia. Esto es importante porque 6 puntos no es una sensación. Es una brecha que normalmente se explica por estabilidad. No por glamour, no por nombre, por estabilidad. El que tiene 20, por lo general, ha fallado menos veces en los momentos sucios. El que tiene 14, por lo general, vive más cerca del error y de la urgencia. Y aquí entra el veneno que rompe quinielas. La localía del Estrela no se puede ignorar, porque cuando un equipo está abajo en puntos y juega en casa, muchas veces no sale a jugar un partido. Sale a jugar una batalla de supervivencia. Y cuando un equipo juega supervivencia, el guión cambia. Se vuelve partido de duelos, de segundas pelotas, de pelotazos que parecen feos pero son útiles, de balón parado, de centros, de faltas tácticas y de buscar que el rival se ensucie emocionalmente. Moreirense, con 20 puntos, llega con un lujo que el local no tiene. Puede permitirse paciencia. Puede permitirse enfriar el partido. Puede permitirse aceptar 15 minutos de presión sin entrar en pánico. Y esa paciencia es exactamente lo que mata a los equipos con urgencia, porque el equipo urgido siente que el tiempo se le va, acelera, fuerza, y en esa prisa regala algo. Un pase en salida. Una falta cerca del área. Un rechazo al centro. Una tarjeta por frustración. Y ahí aparece el golpe. Entonces, el Grand Master no analiza esto como quién es mejor. Lo analiza como choque de necesidades. Necesidad de la Estrela. No perder. Porque con 14 puntos, perder en casa contra un rival directo en tabla te mete un peso mental enorme. Por eso, aunque el estadio empuje, el local suele tener una contradicción interna. Quiere ganar, pero no puede volverse loco. Si se vuelve loco, se abre y se parte. Y si se parte, el visitante con más estabilidad lo castiga. Necesidad del Moreirense. No regalar. Con 20 puntos, el visitante puede vivir con un empate fuera de casa si el partido se pone áspero. Un punto en cancha complicada, contra un rival que también pelea por respirar, no es fracaso. Es negocio. Entonces, su incentivo táctico natural es jugar un partido inteligente, donde el error lo cometa el otro. Por eso este casillero, matemáticamente, es un nido de empate. No porque el empate sea bonito, sino porque el empate es lo que suele salir cuando un equipo local urgido empuja sin poder arriesgar demasiado, y el visitante administra sin necesidad de forzar. El partido se vuelve una cuerda tensada. Y la cuerda se rompe solo si alguien comete un pecado grande. La llave, como siempre, es el primer gol. Si Estrela pega primero, el partido se vuelve el escenario más peligroso para tu boleto si tú traías una visita fija. Porque el local se compacta, el estadio se enciende, y el visitante se ve obligado a tomar riesgos que quizá no quería tomar. Ahí aparecen dos caminos. O el local aguanta y lo gana por la mínima, o el partido se rompe y termina en un 1-1 con nervio, porque el visitante empuja y deja espacios. Si Moreirense pega primero, el partido se vuelve el escenario más lógico para el que tiene más puntos. Porque obliga al Estrela a abrirse con ansiedad. Y la ansiedad es el peor consejero táctico.
Ahí sí puede aparecer un 0-2 o un 1-2, no por baile, sino por castigo a los espacios. Entonces, para Pro Gol, la recomendación más fría, más protegida y más coherente con el tablero es doble. Empate o visita. Si tú quieres ser más agresivo y clavar una fija, la fija con más lógica de puntos es la visita. Pero entiende el riesgo real. No estás comprando una superioridad aplastante. Estás comprando una pequeña ventaja de estabilidad que, en un partido cerrado, puede no alcanzar si el local tiene una noche de coraje y te gana por un balón parado. Si tú quisieras buscar una sorpresa controlada, el local solo tendría sentido si tu estrategia global te exige diferenciarte y si aceptas que estás apostando a un guión muy específico. Estrella anota primero y convierte el partido en trinchera. Fuera de ese guión, el local se vuelve frágil, porque cuando no encuentra el gol y el reloj se vuelve enemigo, se desespera. Triple. Este es de esos casilleros donde el triple se justifica si tú vienes cargando el boleto con fijas arriesgadas en otros lados y necesitas comprar tranquilidad aquí. Porque con 6 puntos de diferencia, el visitante tiene lógica, pero la localía y la urgencia del local pueden fabricar un resultado raro. Lecturas de mercado, en modo inversión y probabilidad. Por el tipo de partido que suele ser, este huele a marcador corto. Menos de 2.5 goles es una lectura coherente si tú imaginas un juego tenso, con miedo al error y con mucho choque. Marcadores típicos en ese guión son 1-0, 0-1, 1-1. Si tú crees que habrá gol temprano, entonces el partido puede abrirse y el más de 2.5 se vuelve más viable, porque el que va abajo se descompone y empieza a dejar espacios. Pero sin gol temprano, el partido tiende a ponerse pesado. Empate al descanso también es un mercado lógico en este tipo de choque, porque el primer tiempo suele ser el tramo donde el local empuja y el visitante resiste, y muchas veces se neutralizan sin romperse. Ambos anotan. Aquí yo lo pondría como probabilidad media, no como certeza. Depende demasiado del primer golpe. Si el primer gol llega temprano, crece la probabilidad de que el otro responda. Si el partido se va largo en ceros, esa opción se debilita. Tarjetas. Partido de urgencia contra control. Normalmente eso produce faltas tácticas. El local corta para que el visitante no salga limpio. El visitante corta para apagar transiciones cuando el local se acelera. No necesitas una pelea para ver amarillas, basta contención y marcador corto. Tiros de esquina. Si Estrella decide atacar por fuera, con centros y empuje, los corners suben. Si el partido se juega más por dentro, con mucha disputa y poca profundidad, bajan. Aquí manda el guión, no la tabla. Veredicto Pro Gol, casillero 12. Empate o visita. Casillero 13, Asteras contra Aris. En tu boleto, Asteras llega con 13 puntos y Aris con 17. 4 puntos de diferencia es un escalón real, pero no es una sentencia, porque la localía en este tipo de partidos suele ser el veneno que la gente ignora. El Grand Master lo traduce así. Aris trae mejor estabilidad, pero Asteras en casa normalmente no te regala el partido. Te lo ensucia. Te lo vuelve duelo, segundas pelotas, balón parado y nervio. El guión más probable es partido de margen corto. ¿Por qué? Porque el local, estando abajo en puntos, no puede darse el lujo de abrirse como si fuera superior. Y el visitante, estando arriba en puntos, no tiene ninguna necesidad de volverse loco si el partido está cerrado. En ese choque, el empate aparece como resultado natural. No por bonito, por lógico. Cuando el favorito no logra pegar temprano, y el local no se atreve a suicidarse, el reloj se vuelve el tercer equipo en la cancha. La llave del partido es el primer gol. Si Asteras marca primero, el partido se convierte en trinchera y ahí el resultado más probable se mueve entre local o empate, porque el visitante se desespera y el local se alimenta del tiempo. Si Aris marca primero, el partido se vuelve ideal para el que trae más puntos, porque obliga al local a abrirse y entonces aparecen los espacios para matar el juego con un segundo golpeo, mínimo, para sostener el control sin sufrir tanto. Para Pro Gol, la jugada más inteligente es empate o visita. Porque respetas el escalón de puntos de Aris, pero no te regalas al empate que en este tipo de cruce aparece sin pedir permiso. Si quieres jugar agresivo, la fija sería visita, pero entiende el riesgo real. No estás comprando goleada. Estás comprando estabilidad. Y en partidos cerrados, la estabilidad gana, pero no siempre cobra fácil. Si quieres blindaje máximo por estrategia global, este es candidato a triple, precisamente porque la localía puede fabricar un partido raro de un solo gol o un 1-1.
Lecturas de mercado con lógica, como inversión deportiva y no como promesa. Esto huele a bajas. Menos de 2 goles y medio o menos de 3 goles y medio según qué tan conservador quiera ser, porque el partido apunta a 1-0, 0-1 o 1-1. El ambos equipos anotan lo dejo como probabilidad media, no alta, porque depende demasiado de si el primer gol llega temprano. Si tarda, el partido se vuelve más táctico y menos abierto. En tarjetas, hay lógica para un conteo decente, porque cuando uno necesita puntos y el otro quiere enfriar, aparecen faltas tácticas y nervio. En corners, depende del plan. Si el local empuja por fuera y el visitante se defiende despejando, suben. Si se traba en el centro, bajan. Pronóstico pro gol, empate o visita. Casillero 14, AEL contra Atrómitos. En tu boleto, AEL llega con 8 puntos y Atrómitos con 12. 4 puntos de diferencia suena a poquito, pero en este tipo de partido es muchísimo, porque no habla de superioridad, habla de respiración. El que tiene 8 normalmente está jugando con el agua en el cuello. El que tiene 12 sigue en peligro, pero todavía puede elegir con más calma cuándo arriesgar y cuándo administrar. AEL, por estar abajo y por jugar en casa, tiene una obligación emocional. No puede salir a especular como si el empate fuera un triunfo, porque su tabla no se lo permite. El problema es que la urgencia es un arma de doble filo. Te puede dar intensidad, te puede dar duelos, te puede dar un primer tiempo con coraje, pero también te puede dar ansiedad. Y la ansiedad en el fútbol es la madre de los errores tontos. Un pase regalado en salida, una falta innecesaria, una marca perdida en balón parado. Con 8 puntos, esos pecados suelen aparecer porque el equipo siente que el reloj es enemigo desde el minuto 1. Atrómitos, con 12 puntos, llega con un plan más frío y más lógico. Su negocio es sobrevivir el arranque del estadio sin conceder un golpe temprano. Si lo logra, el partido se empieza a convertir en su tipo de partido, uno donde el local se desespera porque empuja y no encuentra el gol, y en esa desesperación deja un espacio o regala una pelota. Y ahí el visitante cobra. No necesita dominar. Necesita paciencia y colmillo para aprovechar el momento exacto. Por eso este partido, matemáticamente, huele a marcador corto y a tensión. No a festival. Huele a 1-0, 0-1 o 1-1. Y aquí es donde mucha gente se equivoca en quiniela. Quieren elegir sí o sí un ganador, porque sienten que el empate es cobardía. No. En partidos de urgencia contra control, el empate es un resultado muy natural, porque el equipo urgido se cuida de no quedar expuesto, y el equipo visitante acepta el punto si el partido se pone áspero. Y como ambos están cerca del pantano, ninguno quiere regalar el primer error grande. La llave del partido es el primer gol, como siempre, pero aquí pesa todavía más. Si AEL mete el primero, el partido se vuelve trinchera. Ahí el local se compacta, el estadio se enciende y el visitante se ve obligado a empujar más de lo que quería. En ese guión, el local o el empate se vuelven muy probables. Si Atrómitos mete el primero, el partido se vuelve ideal para el visitante, porque obliga a él a abrirse con ansiedad, y cuando un equipo con 8 puntos se abre por obligación, suele conceder espacios y cometer errores. Para Progol, este es un casillero de cobertura inteligente. La jugada más sólida es empate o visita. Respeta el escalón de puntos del Atrómitos, pero no te regala el empate, que aquí está vivo por el tipo de partido que se cocina. Si quieres jugar agresivo, la fija sería visita, pero entiende el riesgo. Estás comprando estabilidad, no goleada. Y en partidos de margen mínimo, la estabilidad a veces cobra por una sola jugada. Si vienes armando una estrategia muy arriesgada en otros casilleros, este también puede ser candidato a triple, porque la urgencia del local y la tensión del partido hacen que cualquier detalle cambie la historia. En lectura de mercados, como análisis de probabilidad y no como invitación. Este partido tiene perfil fuerte para bajas de 2.5 goles, porque la lógica de ambos equipos empuja a un juego tenso y de pocos espacios. El ambos equipos anotan lo pondría como probabilidad media, no alta, porque depende de que el partido se abra temprano. Si el primer gol tarda, muchas veces se vuelve un duelo de nervios donde nadie quiere regalar el segundo golpe. Tarjetas, aquí sí hay lógica para un conteo alto, porque hay desesperación del local, faltas tácticas del visitante para enfriar, y un ambiente de supervivencia que se siente en cada choque. En tiros de esquina, suele ser más volátil, pero si el local empuja por fuera a base de centros, el conteo puede subir, mientras que si el partido se traba en el centro y se vuelve duelo, el volumen baja. Pronóstico pro gol, empate o visita. Bienvenidos a la revancha, sobrinas y sobrinos.
Aquí ya no estamos jugando a adivinar, aquí estamos comprando probabilidades con bisturí. 7 casilleros, 7 trampas y en cada uno hay una forma de leer el partido para la quiniela y otra forma de leerlo como mercado de casino. Casillero 1, Osasuna contra Alavés. Osasuna con 15 puntos y Alavés con 18 es una diferencia corta, pero muy real porque no habla de quién es más famoso, habla de quién se equivoca menos. Osasuna en casa suele meter intensidad y duelo, pero cuando se ve obligado a proponer, se vuelve vulnerable a perder la pelota en zonas peligrosas o a desesperarse con el reloj. A la vez, con esos 3 puntos extra, puede vivir con un partido frío y feo, sin necesidad de abrirse. Por eso el guión más probable es cerrado, tenso, con ritmo cortado y muchas decisiones al límite. Para Progol, lo frío es empate o visita, porque cubres la X natural de partido de nervio y cubres la ligera ventaja de estabilidad del visitante. Alternativas de casino con lógica. Menos de 2.5 goles si compras el guión de partido amarrado. Menos de 3.5 goles si quieres una versión más conservadora. Empate al descanso también es coherente en partidos donde el local empuja, pero el visitante administra. En tarjetas, suele tener valor el over de tarjetas, porque son equipos de tensión y supervivencia. En tiros de esquina, ojo, no lo tomes como fijo, si Osasuna insiste por fuera con centros, suben, si el partido se traba en medio campo, bajan. Casillero 2, Fulham contra Nottingham Forest. Fulham con 20 y Forest con 18 es un partido de paridad disfrazada. 2 puntos no separan calidad, separan detalles. Fulham en casa tiende a llevar el peso y a generar por bandas, pero a veces se parte cuando sube demasiada gente. Forest es más directo y vive de castigar errores, sobre todo cuando el rival se confía. Aquí el partido cambia por completo con el primer gol. Si cae temprano, se vuelve ida y vuelta. Si tarda, se vuelve ajedrez con miedo. Para Progol, local o empate, porque la localía y la mínima ventaja en puntos pesan, pero la X está viva por la paridad real. Alternativas de casino. Ambos equipos anotan tiene lógica si esperas partido abierto. Over de 2.5 goles si crees que habrá golpe temprano. Si quieres protección, más de 1.5 goles puede ser la versión conservadora. Fulham empate no acción es la lectura de seguridad si piensas que Fulham no debería perder en casa. En corners, si Fulham carga por bandas, el over de tiros de esquina puede tener sentido. En tarjetas, suele ser más moderado que un duelo de zona roja, pero sube si el partido se vuelve de transiciones y faltas tácticas. Casillero 3, Köln contra Unión Berlín. Colonia 16, Unión 18. 2 puntos de diferencia, pero con estilos que suelen producir partidos apretados. Colonia en casa empuja, mete centros, intenta asfixiar. Unión suele aceptar tramos sin balón y espera el error para salir a morder. Ese choque normalmente fabrica marcadores cortos, porque uno ataca con volumen pero no siempre con claridad y el otro ataca con pocas pero buenas. Para Progol, empate o visita. Unión ha sido apenas más estable, y la X es un resultado muy natural si el local no rompe rápido el partido. Alternativas de casino. Menos de 2.5 goles es coherente en un guión táctico. Empate al descanso también cuadra, porque el primer tiempo suele ser de estudio y choque. En corners, si Colonia convierte esto en bombardeo de centros, el over de tiros de esquina se vuelve lógico. Unión más 0.5, que es el equivalente a unión o empate, es la lectura de protección basada en estabilidad. En tarjetas, suele haber valor si el juego se vuelve de duelos y cortes tácticos. Casillero 4, Juventus contra Roma. Juventus con 26 y Roma con 27. Esto es básicamente un empate en puntos, y por eso es uno de los casilleros más peligrosos, porque la gente lo quiere resolver con historia y se olvida del partido real. En duelos así, la localía pesa, pero también pesa el momento mental. La Juve suele preferir control y partido de margen, Roma suele querer más intensidad. El primer gol manda. Si Juventus pega primero, normalmente intenta dormir el juego. Si Roma pega primero, obliga a Juventus a abrirse y ahí se rompe el tablero. Para Progol, local o empate como base fría por la localía y por cómo se suelen jugar estos duelos en Turín. Si te quieres blindar por completo, este sí puede justificar triple, porque la diferencia de puntos es mínima y el partido es de alto voltaje. Alternativas de casino. Menos de 3.5 goles es una línea muy razonable para un clásico pesado. Si crees que se va a romper, entonces ambos equipos anotan puede tener valor, porque cuando uno se abre, el otro encuentra espacios.
Empate al descanso también es coherente si esperas primer tiempo táctico. En tarjetas, over de tarjetas suele tener lógica en partidos grandes con nervio. En corners, depende del guión, si hay marcador corto y los equipos terminan colgando balones, suben, si es ajedrez central, se quedan cortos. Casillero 5, Genoa contra Atalanta. Genoa con 14 y Atalanta con 19. Aquí sí hay un escalón. El local suele querer sobrevivir con orden, pero cuando no puede sostener el cero, el partido se le desarma. Atalanta, por perfil histórico, tiende a ser más agresivo y a presionar alto, y eso en un rival nervioso genera errores. El riesgo para tu boleto es el factor trinchera del local y el balón parado, que pueden fabricar empates si el partido se atasca. Para ProGol, empate o visita. La visita es lo lógico por estabilidad y la X existe por el guión de partido sufrido. Alternativas de casino. Atalanta empate no acción es la versión protegida. Over de 1.5 goles suele ser el piso lógico si esperas que el visitante genere volumen. Over de 2.5 goles si crees que el local va a conceder y el partido se va a abrir. Ambos equipos anotan puede ser jugable si piensas que Genoa, aún sufriendo, encuentra una. Si crees que Genoa se queda en cero, entonces ambos anotan no es la lectura contraria. En corners, si Atalanta empuja con amplitud y el local despeja mucho, el over puede aparecer. En tarjetas, suele subir si el local tiene que cortar transiciones. Casillero 6, Nijmegen contra Ajax. Nijmegen 28, Ajax 29. Esto es filo puro. Un punto. Aquí el peor error es irse fijo solo por nombre. Ajax puede tener jerarquía, sí, pero el local, con esa tabla, no es un invitado. Este partido tiene alto potencial de goles si se abre temprano, porque ambos se animan y porque el orgullo en Eredivisie muchas veces mata el cerrojo. Para ProGol, si puedes, triple. Es el tipo de casillero donde el empate es completamente real, donde Ajax puede ganar por jerarquía y donde el local puede ganar por localía y momento. Si no puedes triplicar, lo más sensato es empate o visita, porque cubres el empate y cubres al grande, sin regalarte. Alternativas de casino. Ambos equipos anotan es de las lecturas más naturales aquí si esperas intercambio. Over de 2.5 goles es coherente, y over de 3 goles puede tener valor si crees que el partido se rompe con gol temprano. Empate al descanso también puede ser jugable si esperas arranque de respeto y después apertura. En corners, este tipo de partido suele producir volumen, sobre todo si hay transiciones y centros. Casillero 7, Go Ahead Eagles contra Groningen. Go Ahead con 18 y Groningen con 26. 8 puntos es una distancia seria. Aquí la visita trae lógica fuerte, pero ojo, el estadio del local puede fabricar un tramo de presión que te mete nervio. El guión típico es Groningen con más control y más pegada, y el local intentando resistir y salir rápido. Si Groningen marca primero, el partido se acomoda para ellos. Si el local marca primero, se vuelve partido de tensión, porque Groningen se ve obligado a acelerar. Para ProGol, empate o visita. La visita es el resultado más lógico por diferencia de puntos y la X es la cobertura por el factor estadio y el orgullo local. Alternativas de casino. Groningen empate no acción es lectura de protección. Over de 1.5 goles suele ser coherente por diferencia de calidad y por cómo se pueden abrir espacios. Over de 2.5 si crees que el local, buscando, va a dejar espacios y el partido se va a romper. Ambos equipos anotan depende del guión. Si ves al local con capacidad de hacer al menos uno en casa, entonces sí. Si crees que Groningen lo controla y el local se apaga, entonces ambos anotan no. En tarjetas, puede haber over si el local se ve obligado a cortar y el partido se tensa. En corners, suele subir si Groningen empuja y el local despeja mucho.